sobre el final de la novela, que es todo lo que pasa después, digamos, del final, pero más como una cosa mucho más deshecha ya es casi sin estructura tenía la obra en el sentido de digamos, como era más como, bueno, las imágenes que habían quedado como dando vueltas que no fueron contadas, digamos, ¿no? Yo trabajé mucho con lo que sería la lengua del padre para mí, intentando en Miami, en la asociación y en la última obra, ¿no? Donde van los corazones rotos. Y la verdad es que siento que hay un lugar en el que dije, bueno, ya está, por un rato, digamos, ¿no? Vamos a ponerlo un poco en remojo, pero increíblemente empecé a escribir otra cosa y bueno, me vuelve algo también de la narrativa familiar, pero que tiene que ver mucho más con la lengua materna y con algo que tiene que ver con otro universo que es más el de, nada, algo que tiene que ver más, sí, con la lengua de mi madre, digamos, ¿no? Como algo ahí que yo no lo había explorado tanto, sí en la novela está bastante, pero como meterme más en ese universo, pero de esto como que siento que en algún lugar, por ahora, sí, aunque sea hizo como una especie de, se pone en paréntesis. Sí. Una cosita sobre el padre, porque vos hablás de que es una novela, toda la familia gira alrededor del padre, pero me parece que lo que no mencionaste, lo que me gustaría como acentuar, es que es una novela de una tensión permanente, uno lo va leyendo y todo el tiempo siente que la familia explota en otro momento, ¿no? Que el padre mata a alguno, mata a la hija, mata a la mujer, o se manda una tremenda cagada y se terminan de fundir todos. Es como, tiene 3 momentos la novela y en los 3 momentos el padre está como a punto de matarlos a todos. Esa es como la sensación permanente. Uno va leyendo y le puede dejar de leer porque te da como la curiosidad de ver cómo se resuelve esto. Todo el tiempo parece que la novela termina, y termina trágicamente. Y eso es una amenaza, nomás. Nunca termina de producirse, ¿no? Eso me parece que es un hallazgo de la novela. Y eso combinado con una escritura, que es una escritura más tradicional, como más literaria. Cintia tiene un tono, que es un tono literario, ¿no? E incorpora lo coloquial, pero desde otro lugar. Es rara esa combinación, y es muy linda también. ¿Qué edad tiene? ¿Quién? Yo en la realidad, ahora mismo. ¿Tengo que decir? Me saco 2 años. No, tengo 33. Tenías que saber. Bueno, mi última pregunta es, me gustaría saber qué escena te gustó escribir más, algún momento que hayas disfrutado mucho y por qué. Sí, hay como toda una escena que me gustó mucho escribir, que es como un viaje que hace la hija con el padre a un campo en Uruguay. En un momento se alejan como del balneario en el que están, que es Punta del Este, y van a buscar no voy a develar, sí, bueno, van a comprar un caballo de carreras. Ella no lo sabe, pero van a comprar un caballo de carreras porque el padre básicamente se dedica a su verdadero deseo es el turf. Y entonces es todo ese viaje y ella no sabe a dónde van y con qué se va a encontrar, entonces va como descubriendo el aras y va descubriendo los caballos y va descubriendo en realidad que el padre está comprando un caballo y que ese caballo va a ser muy fundamental después en la vida de la familia. Y toda esa zona, como había algo más como poético en toda esa escena que a mí, digamos, me dio como mucho más, porque aparte tenía algo, digamos, donde me pude lanzar mucho más a la ficción y a la escritura así como que fui soltando ahí en esa escena y fue para mí la que más disfruté de escribir de la novela. ¿Ahora leo? Bueno. Sí. Espero que no sea muy largo. Si es largo, corto. Usted se aburre, no sé. Porque como que traté de agarrar una unidad de sentido, pero bueno, todo tiene como... No sé dónde cortar. Pero bueno. A ver si se sostiene. Vamos a tener esto. No, hola. En realidad la escena empieza que los padres de la narradora la dejaron en el centro de Punta del Este y se fueron al casino. Entonces la dejaron en un local de jueguitos electrónicos. Y bueno, contextualizo eso para empezar, ¿no? Dice, me acerqué a uno de los juegos que más manejaba, cuya temática era la historia de un indiecito que había sido violentamente separado de su pareja y tenía que rescatarla. Para eso debía decapitar diferentes monstruos que round a round se volvían más y más peligrosos. Entre tanto, el indiecito atravesaba el bosque o el mar, saltando con su patineta, caminando entre nubes y alimentándose de los frutos que encontraba en el trayecto, o bien, si lograba sumar una cierta cantidad de puntos, otro tipo de alimentos más elaborados, hamburguesas, malteadas, helados
o donas con crema y una cereza. El indiecito era rubio y vestía con un taparrabos, ella tenía un buzo atravesado en el rodete. Había mucha gente haciendo cola para jugar y quien tenía el dominio de la máquina era un chico que se llamaba a sí mismo el campeón y que estaba jugando hace más de una hora. Le pregunté a una niña que parecía de mi edad si ella estaba en la cola. Me miró y me dijo sí, después están ella, él, ella y ella. Y señaló a cada uno de los chicos que también se disponía a jugar y a competir. ¿Paran por el centro? Le pregunté intentando entablar un vínculo y así satisfacer las expectativas de mi madre, pero no me respondió. Me senté a un costado de la pantalla y quedé mirando desde ahí. Al rato la nena casi involuntariamente me dijo, podés jugar en ese otro que está vacío, lo que pasa es que es más lento y no te da patineta, pero si tenés ganas podés probar. Tuve la sensación de que me quería sacar de encima, no tenía por qué, yo estaba último en la cola y no le iba a sacar el turno a nadie, tampoco tenía cara de sacaturnos como otros que sí se animaban a colarse, pero para no persistir en ese espacio que se volvía cada vez más incómodo, acepté el juego más lento y puse mi ficha. El indiecito avanzaba despacio. Faltaba un botón que era el de la velocidad y que permitía acelerar el ritmo. Era bastante aburrido, pero yo me conformaba con estar haciendo algo. Me tranquilizaba pensando que faltaba poco para que mi madre volviera del casino y que cuando llegara el primer monstruo, esa tortura se habría terminado. De alguna manera, el movimiento de ese dibujo me había rescatado de la timidez que poco a poco me estaba arrinconando. El indiecito mataba varios caracoles, comía frutas como ananá o manzanas que colgaban de los árboles. En un momento comió una fruta que le duplicó los puntos y cuando pasó de pantalla, unas rocas gigantes lo empezaron a atacar. Saltando uno a uno pudo llegar al segundo estadio de su travesía y así hasta matar al primer monstruo. Entretanto, ya había pasado la hora prometida y mi madre aún no había vuelto. Como me había dicho hora y media, intenté no preocuparme y seguí dirigiendo al indiecito hasta que me encontré con una pantalla a la que nunca había llegado, en la que debía matar y esquivar arañas que colgaban de los árboles y que bajaban para picarlo. Había que ser sutil y controlar los movimientos. Cualquier alteración podía matarlo. De a poco logré que esquivara las arañas y así se enfrentó con el primer monstruo que escupía fuego por la boca. El indiecito le tiró pequeñas hachas a la cabeza hasta que logró decapitarlo y como premio recibió el zapato de su indiecita que le indicaba que estaba ya más cerca de ella. A la hora y media el tiempo pautado se había cumplido y mi madre no había venido a buscarme. Compré más fichas y me puse en la fila para el juego que tenía más velocidad porque ya no quedaba mucha gente en el local. La mayor parte de los chicos estaban en la puerta del negocio de churros, siendo un clásico de las costumbres del balneario que hace ahora la juventud se reuniera ahí. El juego se desocupó y tuve la suerte de conseguir un banco que me permitía estar sentada a la altura de la pantalla y entonces empecé la travesía nuevamente. Ahora el panorama cambiaba porque tenía más velocidad y la posibilidad de adquirir la patineta con la que triplicaba la rapidez y eso me alegró. Las expectativas se ampliaban y podía ir por más. Así, superando notablemente mi récord, logré que el indiecito matara a los 3 primeros monstruos y consiguiera el zapato, el collar y el perfume de su pareja. Llegué con poca energía al peligroso estadio del hielo en el que el indiecito patinaba mientras algunas estalactitas intentaban caer sobre su cabeza y finalmente una de ellas lo logró alcanzar. Me acerqué a la caja y le pregunté la hora del señor. Eran las 2 de la mañana. Pensé que mis padres podrían haber tenido algún problema y decidí abandonar el juego. Me senté en el banco de la puerta del local a esperar. Cada vez que veía un señor con saco blanco creía que era mi padre que se acercaba, pero luego el rostro que se aparecía me defraudaba y la espera se reanudaba. Me compré un paquete de pochoclos para entretenerme con algo mientras nos aguardaban. La principal estaba desierta y hacía frío. Las luces de los negocios ya se habían apagado, solo quedaban abiertos el local de juegos y el bar de la cuadra. Volví a preguntar la hora al señor del puesto de pochoclos y me dijo que eran las 3 menos 10. Era tarde y mis padres no aparecían por ningún lado. Me puse a llorar, un llanto espontáneo que pareció sin aviso ante el vacío de la calle y la oscuridad de la noche. Caminé hasta el bar en el que habíamos estado antes de la medianoche con mi tío Eduardo para ver si encontraba a mis padres allí, pero no había nadie. Me acerqué al mostrador y le pedí al mozo si me podía prestar el teléfono para llamar a mi casa. Al verme llorar me alcanzó el aparato. Me preguntó si me había perdido y le respondí que no era eso, que me sentía mal, que me dolía un poco la panza. Desde ya que yo sabía que en mi casa no había nadie, pero me tranquilizaba escuchar el sonido del teléfono llamando. Sonó durante un rato largo. Corté, miré al mozo que me observaba con un gesto de curiosidad o desconcierto y le dije, voy a esperar un poquito porque la casa es muy grande y tal vez me escuchan el teléfono. Dejé pasar unos minutos y volví a marcar. No contestó nadie. Me parecía que imaginar el sonido del teléfono en el vacío del living de mi casa me ligaba de una extraña manera al universo familiar que en ese momento añoraba con desesperación. Volví a mirar al mozo y le pedí un vaso de agua. Ya había dejado de llorar. Me trajo el vaso y me preguntó si me sentía mejor. Le dije que sí, que me sentía un poco mejor. Lo que no pude decirle es que lo que me había calmado había sido su compañía. Me preguntó si necesitaba que me acompañara a algún lado, si tenía otro familiar para llamar, pero le respondí que no, que esperaría, tal cual lo habíamos pactado con mis padres, en la puerta del local de juegos. Tomé lo que quedaba del agua de sorbitos para represar el momento de mi partida y continuar bajo la mirada del mozo, que se había convertido en mi amparo durante esa noche tan hostil. Bueno, Cintia, por si no la presenté antes, que creo que no, es dramaturga.
Bueno, y como ella ya dijo antes, tiene obras de teatro que casualmente están muy vinculadas al libro, así que quienes las hayan visto podrán encontrar en el libro una parte más de la historia. Bueno, me va a tocar a mí reemplazar a Juan Manuel Porta. Si ustedes se fijan en la parte de atrás de la tapa tienen la foto, pueden imaginarme esa cara y más o menos vamos a hacer el simulacro. Bueno, lo que yo voy a hacer, bueno, Juan Manuel no pudo venir, nos disculpamos y él se disculpaba también por eso. Les voy a contar un poco, muy por arriba, o para que sea un poco corto, de qué se trata el libro de Juan Manuel. El libro de Juan Manuel consta de 4 cuentos que dos son largos, 2 son cortos y tienen una particularidad de que por la forma que están escritos uno entra en las historias y se encuentra con un clima muy raro, muy enrarecido. Los personajes de estas historias se encuentran como si estuvieran fuera de lugar. Tenemos una hija que tiene un vínculo con el padre que no parece un vínculo de una hija con el padre.